El joven planeta Tierra. Por décadas, los científicos han propuesto la teoría evolutiva de los orígenes de una Tierra que se formó por el lento enfriamiento de masa fundida durante 4.500 millones de años para crear las rocas base de los continentes, los granitos. Sin embargo, ¿han considerado los científicos todas las evidencias en su teoría de una Tierra que evoluciona desde la antigüedad? ¿Y si hubiera evidencia en los mismos granitos que demostrara que se formaron rápidamente y no por un enfriamiento lento? ¿Y si hubiera evidencia de que estas formaciones sedimentarias que componen el Gran Cañón se depositaron rápida y no lentamente? ¿Y si hubiera evidencia de que el mismo cañón fue tallado en un corto tiempo por rápidos procesos erosivos? ¿Y si hubiera evidencia que revelara que el carbón y el petróleo pueden formarse rápidamente y son recientes? ¿Y si hubiera evidencia de que los dinosaurios existieron no hace millones, sino unos pocos miles de años? ¿Y si se descubriera que las leyes naturales, el pegamento que mantiene unido al sistema evolutivo, no puede explicarlo todo en la historia de la Tierra? Nos veríamos obligados a considerar otro modelo de historia de nuestro planeta, uno que reconozca la posibilidad de que las tasas de cambios geológicos en el pasado fueron mucho más elevadas de las que observamos actualmente. En este escenario tomaría mucho menos tiempo para que ocurrieran diversos eventos geológicos. Entonces tendríamos todos los ingredientes para concluir que la Tierra es de hecho bastante joven. Pero ¿hay alguna evidencia científica que desafíe la visión evolutiva de una Tierra antigua y apoye la de una Tierra joven? El científico Robert Gentry la ha encontrado. Mientras trabaja en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee, ha publicado evidencia que desafía el largo período de tiempo de la historia de la Tierra. En 1977, la Red de Comunicación de Investigaciones publicó un innovador informe sobre los resultados de los trabajos del Dr. Gentry, el cual describe sus implicaciones de la siguiente manera. Las actuales leyes físicas pueden no haber gobernado el pasado. Las rocas fundamentales de la corteza terrestre, en vez de enfriarse y solidificarse durante millones de años, se cristalizaron casi instantáneamente. Algunas formaciones geológicas que se pensó tenían 100 millones de años, en realidad solo tienen algunos miles de años. Al apoyar estas proposiciones, y cualquier investigador nos lo dirá, toda la estructura histórica de las ciencias naturales se desvanecería y quedarían pocas certezas. Hasta la fecha, estas posibilidades y otras igualmente desafiantes han sido sugeridas en una extraordinaria serie de documentos publicados durante hace algunos años en las principales revistas científicas del mundo, Nature, Science y Annual Review of Nuclear Science, entre otras. Red de Comunicación de Investigaciones, Informe Importante, 1977. Parte de la investigación del Dr. Gentry, a la que se hace referencia en esta cita, pertenece a su trabajo con madera carbonizada en lo que se conoce como la Meseta de Colorado, una extensa región geográfica que abarca parte de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Por medio de un microscopio y un equipo de laboratorio más avanzado, analiza estas muestras de madera carbonizada para varios tipos de radioactividad. Sus resultados nos ayudan a entender cuánto le toma al carbón formarse, la edad del carbón y la edad de la Tierra misma.
Mina de Cypress Plateau, Price, Utah. ...610 metros, 10 kilómetros bajo tierra. Carbón, uno de los recursos energéticos más vastos de la Tierra. Antes de poder responder la pregunta sobre la edad del carbón y el tiempo de su formación, necesitamos responder a la pregunta ¿de dónde viene? Aquí en esta mina de carbón en Price, Utah, tenemos la respuesta. Aquí tenemos un tronco, casi completamente convertido en carbón. Hay miles de troncos como este en esta y en otras minas del área de Price. Este hecho nos indica que, dadas las condiciones adecuadas de presión, temperatura, agua y tiempo, esta madera y otra vegetación se convertirán en carbón. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se requirió para que esto pasara? Robert Gentry y su hijo, David, socio en el trabajo de su padre, exploran este tema juntos. Para responder a esta pregunta, necesitamos ver muestras de madera carbonizada de minas de uranio, en vez de la madera carbonizada de una de las minas de carbón de Price, en Utah. Esta muestra de madera carbonizada proviene de la mina de uranio La Salle, en Utah. Su supuesta edad geológica es de aproximadamente 140 millones de años. Esta muestra de madera carbonizada proviene de una mina de uranio del área de Temple Mountain, aquí en Utah. Su supuesta edad es también de 140 millones de años. Pero observen el parecido que tiene esta muestra con este otro trozo de madera. Son casi idénticos. Es interesante notar que este trozo de madera provino de un trozo fresco de madera como este, hace solo unas pocas semanas. Esta cercana similitud hace sugerir una importante pregunta. En realidad, ¿es verdad que este trozo de madera carbonizada de La Salle o este otro trozo del Temple Mountain, ambos en Utah, son 140 millones de años más antiguos que este trozo de madera que David y yo hace poco obtuvimos en nuestros experimentos? No exactamente. Encerrada en estas y otras muestras de madera carbonizada de las minas de uranio, se encuentra una evidencia extraordinaria que nos cuenta una historia diferente. Para verla es necesario que las muestras se coloquen en epoxi, un tipo de resina, y luego en unos portaobjetos de vidrio para su observación bajo el microscopio. Bajo el microscopio podemos ver decoloraciones producidas por partículas radioactivas expulsadas de diminutos centros. Algunos son circulares, otros elípticos, como puede verse en estas fotografías. Para formarse estos halos circulares y elípticos, necesitaron una secuencia especial de acontecimientos, en realidad tan especial que derriba completamente la idea de una edad antigua del carbón y apunta hacia su reciente formación, geológicamente hablando. ¿Qué tan reciente? En 1976 publiqué mis resultados sobre los estudios de estos troncos en la edición de Issue of Science del 15 de octubre de 1976. Esto es lo que decía ese informe. Estos extraordinarios valores, con referencia a estos porcentajes de uranio, admiten la posibilidad de que tanto la infiltración inicial del uranio como la carbonización posiblemente hayan ocurrido en los últimos miles de años.
En otras palabras, estaba sugiriendo que el carbón se forma muy rápido, geológicamente hablando. Esta información se ha mantenido inalterada y no se ha refutado en la literatura científica desde que se publicó en 1976. Por lo tanto, tenemos derecho a sacar algunas conclusiones firmes sobre los datos. Los geólogos han supuesto que el Eoceno fue hace casi 60 millones de años, el Cretáceo hace 110 millones de años, el Jurásico hace 160 millones y el Triásico hace 225 millones. Pero los resultados que hemos presentado contradicen esa información, y lo que muestran es el entierro simultáneo de todas estas formaciones hace varios miles de años. Estos resultados pertenecen al origen y a la edad del carbón, donde quiera que se encuentre. Bahía de Catherine Hill, Australia. No lejos de esta zona costera, cerca del punto de rocas planas, se encuentra un objeto de gran interés geológico, un antiguo árbol. Pueden verse los restos fosilizados de este árbol que se extienden sobre 3,5 metros de capas sedimentarias entre 2 vetas de carbón localizadas aquí. Hace años, cuando una compañía minera excavó las capas que cubrían el árbol, se podía ver que el pie del árbol se extendía hacia la parte más baja de la veta de carbón. Desde ese entonces, la parte inferior del árbol se ha separado. Incluso ahora, con su reducida longitud, el árbol se extiende a través de capas que, normalmente, los geólogos opinan que toman cientos de miles de años en acumularse. Pero estas capas no pudieron tardar tanto tiempo, ya que el árbol se hubiera podrido mucho antes de que los sedimentos hubieran tenido tiempo de acumularse a su alrededor. Más bien, este árbol es un testimonio mudo de su catastrófico entierro en al menos 2 secuencias de depósitos de ceniza volcánica. Como lo indica la evidencia, probablemente el árbol quedó enterrado en una serie de flujos de ceniza volcánica con muy poca separación entre uno y otro, similar, tal vez, al catastrófico entierro de miles de árboles en el monte St. Helens en el estado de Washington. Pero si el carbón se formó rápidamente, esperamos ver lugares donde los geólogos han encontrado grandes dificultades para explicar su origen, por la lenta acumulación de vegetación. Así que veamos de cerca la evidencia de la formación del carbón, como ocurre en la espectacular cuenca del río Powder, en Wyoming y Montana. La mina abierta de la empresa AMAX en Eagle Butte, cerca de Gillette, Wyoming, revela las enormes reservas de carbón que son visibles por los métodos de explotación a cielo abierto utilizados aquí. La mina de Eagle Butte posee capas de carbono vetas con un espesor aproximado de 37 metros. Esta mina es parte de un área rica en carbón mucho más grande, conocida como la cuenca del río Powder. Esta gigantesca reserva de 26,000 kilómetros cuadrados, ubicada entre las Black Hills de Dakota del Sur al este y las montañas Big Horn al oeste, se extiende hacia el norte hacia el río Yellowstone en Montana y hacia el sur hasta Casper, Wyoming. La inmensidad de los depósitos de carbón de la cuenca del río Powder ha llamado la atención de geólogos durante décadas. Tal interés se documentó en la edición de mayo de 1993 de Earth Magazine. El artículo El carbón del río Powder, enigma geológico, dilema ambiental, incluía estas afirmaciones. Las vetas de carbón del río Powder son extraordinariamente gruesas y puras, libres de otro material. Por lo general, los sedimentos superfluos como la arcilla lavan un depósito antes de que las vetas de carbón puedan hacerse muy gruesas, pero el carbón del río Powder está contenido en inmensas franjas, algunas de más de 60 metros de espesor. Estas vetas se extienden por grandes distancias arriba y abajo de la cuenca. Tienen cientos de kilómetros de longitud y 80 kilómetros de ancho, dice James McClure, geólogo de la Universidad de Wyoming. No son pequeñas agrupaciones de 1 hectárea o 2, son algo inmenso. McClure, que estudió la cuenca por más de una década, dice que no hay otro lugar en el mundo que tenga tantas vetas de 15 metros o más de grosor. Pero la cuenca del río Powder no es solo un recurso económico. Para los geólogos también es un intrigante enigma científico. Los geólogos han estudiado la cuenca por más de un siglo, principalmente para responder a una difícil pregunta. ¿Cómo las vetas llegaron a ser tan enormes? O, para ser más precisos, ¿por qué las vetas no se diluyeron por los aflujos de arcilla y otras impurezas antes de hacerse más densas?
Como escribe McClurg, ¿cómo permanecieron las cosas en la Tierra lo suficientemente constantes para que se generaran 60 metros de carbón? Sin embargo, el origen de cualquier tipo de carbón requiere una precisa secuencia de acontecimientos. Si no se pasa por todos ellos, no habrá carbón, explica McClurg. Y tener vetas de más de 60 metros de ancho, bajas en impurezas y bajas en sulfuro, es un logro extraordinario. McClurg agrega, sería como vendarnos los ojos, dar unas vueltas y atinar en el blanco de una diana 100 veces seguidas. Pero si el carbón no se formó lentamente, ¿hay alguna evidencia de laboratorio que demuestre que se puede formar rápidamente? En esta demostración, Robert y David Gentry comienzan a responder esa pregunta. Anteriormente, tomamos un trozo de madera como este, lo introdujimos en este tubo de acero, agregamos un poco de agua y lo sellamos. El próximo paso es colocarlo en un horno a más o menos 160 grados centígrados por 2 semanas. Ahora estamos listos para ver los resultados del experimento. Como podemos observar, esta madera ahora es de color oscuro. También es más blanda. Una reacción química entre el vapor y la madera bajo presión ha hecho que ocurran estos cambios. Esta muestra aún no es carbón, pero claramente el proceso de carbonización ha comenzado. La pregunta es, ¿se obtendría carbón si este experimento o una variación de él se continuara por un periodo de tiempo más largo? Los científicos del Laboratorio Nacional de Argonne respondieron a esta pregunta en una serie de experimentos realizados en los años 80. Uno de los primeros informes sobre su trabajo apareció en la revista Chemical and Engineering News del 21 de noviembre de 1983. En la página 42 de este número se lee la siguiente cita. Químicos del Laboratorio Nacional de Argonne han tenido éxito en la creación de un tipo de carbón artificial a partir de materiales de aparición natural. El proceso es mucho menos difícil de lo que se pensaba en el pasado que era necesario, y proporciona algunas nuevas ideas sobre la estructura del carbón y cómo alterarla. Tiempo después de que aparecieron los informes publicados en la revista Geoquímica Orgánica, la revista científica inglesa de Ciencias Naturales informó sobre el éxito de sus experimentos. En la página 316 de la edición del 28 de marzo de 1985 se lee lo siguiente. A Winans y sus colegas del Laboratorio Nacional de Argonne les ha tomado menos de un año preparar un carbón sintético caracterizado meticulosamente. El material que produjeron es indistinguible del material real con todas las técnicas que se le han aplicado hasta ahora, y su síntesis hace surgir muchas preguntas interesantes en la química orgánica. Para comprender sus resultados, notemos primero la estructura básica de la madera. Los dos componentes principales de la madera son celulosa y lignina. Básicamente, la lignina actúa como un agente aglutinante para las fibras de celulosa. Se llevaron a cabo diversas variaciones del experimento de Argonne, pero la fórmula exitosa fue la que combinó lignina y arcilla con calor, aproximadamente a 150 grados centígrados, en ausencia de oxígeno. Durante un periodo de cerca de 8 meses, se produjo carbón artificial. La rapidez con la que puede formarse el carbón cuando el vapor interactúa con la madera bajo presión nos lleva a preguntarnos,
¿Puede el vapor o el agua caliente producir también la rápida transformación de la materia orgánica en petróleo? Un artículo titulado Agua, agua en todas partes, publicado en la edición de Noticias Científicas del 20 de febrero de 1993, contesta esta pregunta. Investigadores de Exxon descubrieron que el agua desempeñó un papel fundamental en la formación del petróleo. Los esfuerzos para sintetizar petróleo fallaron hasta que se agregó agua caliente en el recipiente del reactor, que contenía la muestra de roca fuerte. Cuando se hizo esto, se encontró una capa de petróleo en la superficie del agua al final del experimento. Este resultado demuestra que hay una vía alterna para la producción de petróleo en la Tierra, con el agua caliente en un papel más importante. El artículo señaló que este descubrimiento podría acabar con las ideas establecidas acerca de la formación del petróleo. Sin embargo, otros acontecimientos naturales ya están haciendo estragos en las teorías convencionales. Y por si fuera poco, algunos investigadores, uno de ellos de la Universidad Estatal de Oregón, han publicado informes que muestran evidencia de formación de petróleo en la actualidad en la cuenca de Guaymas, en el Golfo de California. Ahora mismo en el Golfo de California, a 1.800 metros de profundidad, hay una acumulación de sedimentos orgánicos que se derivan de las algas marinas y otras fuentes orgánicas. Debajo, agua sobrecalentada está siendo empujada por una fuente de calor intenso a través de estos sedimentos. El petróleo se forma con la interacción de sedimentos orgánicos y agua sobrecalentada. Este petróleo hidrotermal de la cuenca de Guaymas prácticamente es indistinguible de los petróleos crudos que se obtienen de los pozos perforados en la Tierra. Las implicaciones de este descubrimiento difícilmente pueden ser desestimadas. La posibilidad que debe ser tomada en cuenta es que el origen de las reservas de petróleo crudo que abundan por el mundo puede explicarse por medio de procesos hidrotermales similares a los que tienen lugar en la cuenca de Guaymas. Pero en vez de una dispersión abierta de petróleo, directamente en el agua del mar, un sistema cerrado podría ser visualizado fácilmente, donde se pueda acumular una reserva de crudo. Existe la posibilidad de que una inundación universal fuera decisiva en la producción de las inmensas reservas de petróleo del Medio Oriente y del resto del mundo. La gran cantidad de vegetación sepultada por este tipo de inundación, mezclada con agua sobrecalentada, similar a la detectada en la cuenca de Guaymas, podría producir petróleo en las cantidades que vemos actualmente. Dependiendo de las condiciones del entierro, la materia orgánica se transformaría en petróleo o en carbón. ¿Existe un modelo de historia de la Tierra que incorpore estas características, que admita la formación de las grandes reservas de petróleo y carbón del mundo en un periodo de tiempo mucho más corto del que se ha pensado anteriormente? ¿Qué hay de un modelo basado en el registro de la historia de la Tierra dado en el Génesis? La Biblia describe que la Tierra comenzó a existir hace cerca de 6.000 años. Una tierra originalmente cubierta de exuberante vegetación, luego devastada por un diluvio universal cerca de 1.700 años más tarde. Esta escala temporal, desde luego que concuerda con todos los descubrimientos científicos que he realizado, y es un hecho que el agua una vez cubrió esta tierra. En 1927, Noel Odell descubrió fósiles marinos cerca de la misma cima del monte Everest, montañas que se elevan sobre el agua. Es como la Biblia describe el fin del diluvio universal. De acuerdo con esta descripción, las conchas marinas cerca de la cima del monte Everest nos sorprenden mucho. Y el carbón y el petróleo son el resultado de una rápida devastación y del entierro de exuberante vegetación causados por un diluvio universal. Si es así, ¿qué tal si una inundación universal hubiera causado este rápido enterramiento? La Biblia habla de las fuentes de una grieta grande y profunda, una fuerte referencia a erupciones volcánicas en las cuencas oceánicas antes de la inundación. Esto es significativo, porque recientemente investigadores oceánicos encontraron un área del lecho del Océano Pacífico con más de 1.000 volcanes. El área es casi del tamaño del estado de Washington. Estudios adicionales del lecho marino bien pueden producir muchos más descubrimientos. La probabilidad de una extensa actividad volcánica durante el diluvio bíblico nos lleva a pensar en una de las erupciones volcánicas más famosas de los tiempos modernos.
El 18 de mayo de 1980, un gigantesco deslizamiento de tierra en el monte St. Helens, Washington, vino acompañado por una explosión equivalente a 20 millones de toneladas de dinamita. Esta explosión lateral de vapor sobrecalentado, ceniza volcánica y polvo arrasó con más de 390 kilómetros cuadrados de bosques, partiendo inmensos pinos como si fueran mondadientes. Los escombros del derrumbe se precipitaron al lago Spirit, causando una ola colosal que bañó un lado de la montaña adyacente a más de 240 metros sobre el nivel del agua antes de la erupción. Una capa promedio de 90 metros de nuevo sedimento que cayó al lago ha hecho que el nivel de su superficie sea ahora unos 75 metros más alto. Y un gran número de árboles derribados por la explosión cayeron al lago Spirit, arrastrados por la gigantesca ola. La catastrófica fuerza del agua para acumularse y sepultar extensas cantidades de vegetación puede observarse fácilmente aquí. La maraña de troncos flotantes en el lago Spirit solo tiene la mitad de su tamaño original, ya que el resto de los troncos se ha hundido hasta el fondo. Si el monte St. Helens hubiera hecho erupción debajo del agua, inmensas olas, cientos de veces más grandes que la del lago Spirit, habrían causado que el material expulsado fuera llevado a zonas más vastas antes de asentarse. Si cientos de estos volcanes estaban activos, podemos comenzar a imaginarnos los destructivos efectos que un diluvio universal habría tenido en la topografía del planeta. Esto hace que nos preguntemos, ¿puede un diluvio universal como el descrito en la Biblia ser también la explicación de otros fenómenos geológicos, como el del Gran Cañón? Algunos geólogos nos habrían dicho que los depósitos sedimentarios se asentaron durante muchos millones de años, lo que simplemente no es verdad. El hecho es que la geología del Gran Cañón encaja en un modelo que se basa en el suceso de un diluvio universal. En un intento por saber de dónde vinieron las aguas de la inundación, a dónde fueron después del aluvión y qué acontecimientos geológicos ocurrieron mientras duró, recurrimos al Dr. Walter Brown, antiguo jefe de los estudios de ciencia y tecnología en el Air War College y profesor titular de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su desarrollo de la teoría de las hidroplacas proporciona la clave que descubre muchos misterios sobre el diluvio y sus efectos. En nuestro planeta podemos ver 17 aspectos muy extraños que hoy pueden explicarse sistemáticamente como resultado de un cataclismo, un diluvio universal cuyas aguas salieron expulsadas de cámaras subterráneas con una liberación de energía que excedía la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación nos demuestra la rapidez con que se formaron las principales montañas. Explica los depósitos de carbón y petróleo, la rápida deriva continental, por qué los lechos oceánicos tienen enormes fosas y cientos de cañones y volcanes. Explica la formación de estratos divididos en capas y la mayoría de los registros fósiles.